Hace 11 años, mi hija abandonó a mi nieto de 5 años en la puerta de mi casa y desapareció de mi vida. Yo solo asumí la responsabilidad de crearlo. Todos decían que no tenía futuro, que su autismo era un obstáculo insuperable. Pero se equivocaron. A los 16 años desarrolló una aplicación valorada en unos 40 millones de reales. Llegó la fama y con ella regresó mi hija, acompañada de un abogado y un montón de documentos falsos, exigiendo parte del dinero que con tanto esfuerzo había ganado. Nuestro abogado fue claro: sin pruebas de fraude, podríamos perderlo todo. Entré en pánico, pero mi nieto, con una calma que me dejó atónita, se limitó a susurrar: déjala hablar. Antes de continuar con esta historia, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo este vídeo y cuántos años tienes? Esperaré tu respuesta en los comentarios. Mi nombre es Vera Cupina, tengo 68 años y este es mi viaje. Todo empezó un viernes de noviembre de 2010. Mi hija Rita llegó con Egor y una pequeña mochila. Es solo por el fin de semana, dijo sin siquiera mirarlo a los ojos. Egor, inmóvil, se balanceaba de un lado a otro, tapándose los oídos con las manos, como si el mundo fuera un ruido insoportable. Ni siquiera se despidió correctamente. Se subió al auto y desapareció al final de la calle, dejando atrás a un niño que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Yo, que había pasado 35 años como maestra de escuela primaria, pensé que entendía la inclusión. Vi a niños con necesidades especiales en las aulas, acompañados de tutores y especialistas. Pero allí, en la puerta de mi casa, con mi nieto en brazos, me di cuenta de que no sabía nada. Nada en absoluto. Vámonos a casa, Egor, dije en voz baja. Él no reaccionó. Él no me miró. Simplemente siguió balanceándose. La mochila era demasiado liviana para una estadía de 2 días. Abrí la puerta y esperé. Después de un minuto entró, todavía con las manos tapadas los oídos, como si el mundo fuera una amenaza constante. La primera noche fue la más dura. Preparé nuggets con patatas, algo que Rita había dicho que comía. Ni siquiera miró su plato. Probé pasta, pan, galletas. Solo comió 3 galletas. Cuando llegó el momento de cepillarse los dientes, gritó como si le estuviera haciendo daño. Me di por vencido. Lo acosté en la cama, arreglé la manta, pero la tiró al suelo. Lo intenté de nuevo y otro grito. Dejé la manta a sus pies y me fui. No durmió. Pasó toda la noche emitiendo un sonido bajo y monótono, como un motor que no se apaga. Yo tampoco cerré los ojos. El sábado por la mañana llamé a Rita. Apartado postal. Dejé un mensaje. Rita, por favor, llámame. Necesito saber qué come, cuál es su rutina. Nada. Lo intenté de nuevo por la noche. Silencio. Domingo, lunes, una semana, 2. Ninguna respuesta. Llevé a Egor al pediatra. El diagnóstico no fue ninguna sorpresa: trastorno del espectro autista. El médico, con un tono que mezclaba lástima y profesionalismo, me dijo lo que ya sospechaba: alguien debería haber buscado apoyo para él. Ahora, esa persona eres tú. Empecé a programar citas maratónicas: logopeda, terapia ocupacional, seguimiento conductual. Rápidamente aprendí que necesitaba rutina. El mismo desayuno todos los días: huevos, tostadas cortadas en triángulos y nada que toque el plato. El mismo camino para las citas, de lo contrario gritaría en el coche. Y sobre todo, ningún toque sin que él lo inicie. Aprendí a observarlo sin invadir. 2 semanas después de que se quedara conmigo, lo encontré al amanecer en el piso de la sala, arreglando los carritos en una línea perfecta. No era una cola cualquiera. Los había ordenado por tono, en un gradiente tan preciso que tuve que entrecerrar los ojos para distinguir las transiciones: del rojo al naranja, del amarillo al verde, cada color fluía hacia el siguiente sin un solo error. Fue fascinante. Eso es increíble, Egor, murmuré. No me miró, pero sus manos continuaron trabajando con precisión quirúrgica. Ha llegado la Navidad. A Rita no le importaba. Dejé de pedir respuestas. Dejé de intentar forzar interacciones. Simplemente mantuve la rutina: la misma hora para despertarme, el mismo desayuno, los mismos programas tranquilos en la televisión, el mismo ritual nocturno. Poco a poco se fue calmando.
No era felicidad, pero sí menos agitación. Comenzó a sentarse en la sala mientras yo leía, comiendo sin volver la cara. Entonces, una tarde, mientras estaba preparando galletas navideñas, sonó el teléfono. Era Rita. Su voz era vacía, exhausta. Mamá, no puedo hacerlo. No voy a conseguirlo. No puedo soportarlo. Ahora es tuyo. La llamada se cortó antes de que pudiera reaccionar. Intenté volver a llamar. Nada. Solo el tono silencioso de ocupado. Me paré en medio de la cocina, las galletas ardiendo en el horno y el humo empezando a subir. Apagué el fuego y saqué la fuente para hornear. Todo negro. Me senté en el suelo, apoyado contra el armario, con un vaso de plástico amarillo, el mismo que usaba en las raras ocasiones que venía a visitarnos, a mi lado. Egor apareció en la puerta. Me miró más tiempo que nunca. Tomó el vaso, se acercó y lo colocó a mi lado, en el suelo. Luego regresó a la sala de estar. Lloré allí mismo con esa taza amarilla y la sartén quemada como únicos testimonios de mi desesperación. Los años siguientes se convirtieron en una larga línea recta de repetición. Mantengo todo igual para él y eso lo mantiene estable. Mismo desayuno, mismo camino, misma hora de dormir. Hasta que un día, esta rutina se convirtió en algo extraordinario. A los 16 años creó una aplicación que cambió nuestras vidas. Y entonces, como un fantasma del pasado, apareció mi hija, con abogado y papeles falsificados, intentando conseguir lo que nunca mereció. Nuestro abogado fue honesto, sin pruebas podríamos perder. Temblé de miedo, pero Egor, con una serenidad que solo él posee, se limitó a susurrar, déjala hablar. Y así fue como todo empezó a resolverse por sí solo. Antes de seguir, deja tu comentario, desde dónde lo miras y cuántos años tienes. Y no olvides suscribirte al canal Never Too Old, donde demostramos que las mejores historias pueden comenzar a cualquier edad. Porque al fin y al cabo, la vida no tiene fecha de caducidad para las sorpresas. Así funcionaban las cosas con el orden. Cuando mantuve la rutina, el mundo de Egor se volvió soportable. No feliz, tal vez, pero sí soportable. Durante 6 años se obsesionó con las letras magnéticas, alineándolas en el refrigerador durante horas, no para formar palabras, sino patrones, secuencias y laberintos visuales que solo él podía descifrar. Luego empezó a llenar cuadernos delgados, comprados en la papelería de la esquina, con símbolos, círculos concéntricos, líneas quebradas, líneas que parecían notas de un código secreto. En terapia le pregunté a la doctora Elena, paciente y atenta, él hace estas marcas en todos lados. Eso es malo. Ella sacudió la cabeza con calma, está mapeando tu universo. De esa manera se siente seguro. No interfieras. Y no interferí. Los cuadernos se llenaron. Los símbolos se convirtieron en letras. A los 7 años las letras se convirtieron en palabras cortas, huevo, pan, escuela, hogar, escritas con letra impecable como si salieran de un libro de texto. A los 8 ya eran frases completas, horarios, comidas, destinos, acontecimientos del día. Aprendió a sostener mi mirada durante segundos en rápidos destellos. Aprendió a tolerar el supermercado si íbamos siempre a la misma hora. Aprendió que yo no desaparecería sin avisar, que las reglas no cambiarían de la nada. Fue una mañana de primavera, cuando tenía 8 años, cuando todo cambió. Freí huevos como de costumbre y Egor, sentado a la mesa con la radio encendida, escribía en su cuaderno. De repente, sin levantar la vista del periódico, preguntó ¿por qué se fue mamá? La espátula casi se me escapa de la mano. Me di la vuelta lentamente. No me estaba mirando a mí, sino a la página, y allí, por primera vez en 3 años de silencio, había una frase completa, articulada y dolorosa. Tragué fuerte y me senté frente a él. Ella dijo que no podía soportarlo. Egor asintió una vez, anotó algo en su cuaderno y volvió a la página. Terminé de cocinar, le serví el plato y, cuando él no miraba, huí al baño. Allí, con el grifo abierto para amortiguar el sonido, lloré. Él habló. Hizo una pregunta para la que no hay una respuesta bonita. Pero solo tenía una cosa que ofrecer, la verdad. Los huevos fritos de cada mañana. La copa amarilla la eligió a los 5 años. Fue poco. Fue todo. En septiembre de 2014, cuando Egor entró en su 4º año, pensé que lo peor ya había pasado.
Hablaba con frases, comía en la cafetería sin crisis, a veces incluso levantaba la mano en clase. Hasta que sonó el teléfono. Era el director Andreyev con esa voz mesurada de alguien acostumbrado a dar malas noticias. Necesitamos discutir la dirección de Egor. Esa nueva profesora, Marina Brinina, se mostró tan amable en la reunión de padres. ¿Qué pasa? Le iría mejor en una clase de recursos. Los demás estudiantes siguen un ritmo diferente, explicó Andreyev. No era una cuestión de notas, era una cuestión de sociedad. Egor no participaba en círculos de conversación, en clase de música se tapaba los oídos y tenía problemas sensoriales. Tenemos un programa para niños como él. Menos estrés para todos. Para todos menos para él, pensé. Organiza una reunión. Me quedo con todo. 3 días preparando una carpeta, informes, cada hoja que acreditaba sus avances. Lectura a nivel de 7º grado. Matemáticas de 5º grado. Letras tan perfectas que parecían impresas. El problema no fue que no lo siguiera, sino que lo hizo a su manera. El viernes, después de clase en la sala de reuniones con las luces fluorescentes encendidas, Andreyev, Marina Brinina, la coordinadora de inclusión Tatiana Pirogova y la psicóloga. Todo con carpetas. El mío, solo uno, pero pesado. Gracias por venir, Vera Evgenievna, comenzó Andreyev fingiendo cordialidad. Queremos lo mejor para Egor. Yo también, respondí. Marina Brinina jugueteaba con los papeles, vacilante, el niño es un ángel, pero la socialización. Se aísla, no interactúa. La escuela no se trata solo de notas, sino de convivencia. Tiene autismo. La convivencia es lo que más cuesta. Tatiana se inclinó hacia adelante, en el recurso, menos estímulos, niños con perfiles similares. Niños que no siguen la grilla, la interrumpí. Ese no es el caso de Egor. Andreyev adoptó un tono condescendiente, entendemos su posición, pero hay 25 estudiantes en la sala. Necesitamos el bienestar de todos. Es decir, ¿se interpone en el camino? Tatiana intentó suavizarse, ¿no es que? ¿Las pruebas de habilidad? Interrumpí, abriendo mi carpeta. Aquí, comprensión de textos 97%, nivel de 7º grado. Matemáticas 100% del contenido de 5º grado. Notas de discurso, cómo maneja las transiciones, come en la cafetería sin apoyo. Ha avanzado en 4 años más de lo que muchos esperaban, no porque estuviera encerrado en un rincón con bajas expectativas, sino porque alguien creyó en él. Marina Brinina se reclinó en su silla. No se trata de reducir las expectativas, se trata de miedo, agregué. Miedo de que no encaje en su molde. Miedo de que un estudiante diferente exponga las fallas del sistema. El silencio se apoderó de la habitación. Andreyev se aclaró la garganta. Tal vez fui duro, pero... La ley de educación garantiza a mi hijo el derecho al entorno menos restrictivo posible, dije, ahora más tranquilo. Esto significa una sala normal con apoyo, tiempo extra para las transiciones, un rincón silencioso, adaptaciones musicales. No es excluyente para no molestar. Es realmente inclusivo. Intercambiaron miradas. Andreyev suspiró, bueno. Vamos a idear un plan con estas medidas. ¿Qué pasa si no funciona? Pregunté sin saber si era un farol, pero sabiendo que no podía ceder. Así que lo revisamos, respondió sin convicción. Esa noche extendí todas mis notas sobre la mesa de la cocina, tratando de organizarlas en una carpeta más grande. Fichas de colores, médico, escolar, terapéutico, legal. Mis dedos conocían este ritual desde hacía años, era como andar en bicicleta. Egor entró, regresando de la habitación donde todos los viernes veía el mismo episodio de una caricatura. La copa amarilla estaba en su lugar habitual. Se detuvo y me observó mientras ordenaba los papeles. ¿Qué estás haciendo? Asegurarte de que la escuela no olvide de lo que eres capaz. Se acercó, analizó la organización. Mejor antes de la fecha, murmuró. Luego con un gesto preciso, aquí discurso separado. Acá terapia ocupacional. Conductual, otra pestaña. Miré, tenía razón. En 10 minutos rehizo todo el sistema, limpio, simétrico, como si llevara una regla invisible dentro de él. Resultó genial, dijo.
Él asintió sin sonreír, pero sentí una calidez recorrer sus hombros, orgullo. En su 10º cumpleaños, el logopeda le sugirió una tableta para aquellos momentos en los que faltaban palabras. Guardé cada moneda hasta que la compré. Egor dominó el dispositivo en 2 días. Una semana después, descargó una aplicación de escáner y comenzó a escanear cada página de sus cuadernos. ¿Por qué? Yo pregunté. Para no perdernos nada, respondió sin quitar la vista de la pantalla. En el grupo de padres del centro de terapia, otras madres me rodearon durante la pausa para el café. ¿Cómo puedes lograr que interactúe? ¿Cómo puedes manejarlo? No lo fuerzo, respondió. Yo escucho. Una de ellas, Lida, cuyo hijo todavía no hablaba, meneó la cabeza. ¿Pero cómo mantienes la paciencia? Dejé de intentar convertirlo en otra persona. Ahora solo trato de entender quién es. Ella me miró como si le hubiera revelado un antiguo secreto. No fue sabiduría. Fue lo único que funcionó. Egor empezó a ver patrones en todo. Mamá, el semáforo de la calle cuarta permanece en rojo durante 45 segundos, 12 más que los demás. Me encogí de hombros, ¿cómo lo sabes? En el supermercado, el cajero pitó al pasar las manzanas. Se volvió incrédulo, cobran 3 kopecks más que el precio de venta. Y por supuesto, tenía razón. Siempre lo fue. En la próxima reunión con Andreyev. Andreyev me sonrió, elogió los progresos, pero sus ojos permanecieron fríos e inmóviles. En el coche Egor dijo, no le gustas. Pase lo que pase, fue educado. Su cara no se mueve correctamente. Una verdadera sonrisa arruga las comisuras de sus ojos. La suya no. Estaba fingiendo. Me calló. Tenía 10 años. Y él leía las expresiones faciales mejor que yo. En el 5º año casi di un suspiro de alivio, hasta que la señal de Egor interrumpió la clase. La profesora Olga Kromova explicó la división larga. Se levantó y me corrigió delante de toda la clase. Estaba bien. El silencio que siguió no se debió al éxito, sino a la exposición. Él no ayudó. Me humilló. A los 11 años vio su error y lo arregló. Así funcionó. En la siguiente reunión volvieron a hablar de comportamiento desafiante. Frío, cauteloso, alguien dijo la palabra provocador. Tomé 6 meses de notas de la doctora Elena, sin cuestionamientos, solo hechos. Él no provoca, dijo. Él es honesto. Son cosas diferentes. Acordaron, entre dientes, retirar la observación. En esa cena preguntó por qué querían que fuera otra persona. Dejé el tenedor a un lado. OMS. ¿Ellos? ¿Los profesores? ¿Los niños? Todo. Para que puedas fingir ser alguien que no eres. No hubo una buena respuesta. Porque da miedo cuando alguien ve más que tú, admití finalmente. Él asintió pensativamente y volvió a su plato. 2 semanas después, me pidió mi certificado de nacimiento. ¿Para qué? Quiero ver. Lo sacó del cajón, lo estudió durante mucho tiempo y luego pidió sus expedientes escolares, todo lo que tuviera su nombre. ¿Estás bien? Fue por culpa de la madre. Quería verlo todo, para que no se perdiera nada. Pensé que estaba procesando el pasado, porque se fue Rita, como se veía en el papel. Pasamos las noches escaneando, actas de nacimiento, tarjetas de transporte, todos los documentos del cajón. Guardó todo meticulosamente, creó diapositivas que no me mostró. ¿Qué agregas? Marcas de tiempo, códigos de verificación, hashes. Cada archivo se vincula al anterior y al siguiente como una cadena. Si mueves un eslabón, la cadena se rompe. Y puedes verlo. ¿Quién se movería? Me miró seriamente. ¿Por qué Andreyev quería enviarme a la apelación? Pregunta honesta. Se trata, pues, de una protección de la verdad, concluye. Sí. Y volvió al teclado con las manos rápidas, la copa amarilla en el borde de la mesa como un punto fijo en un mundo que giraba sin previo aviso. Pensé que estaba sanando el pasado, organizándolo en cajones para que no doliera. Pero, de hecho, ya estaba construyendo una armadura para el futuro, una que silenciaría cualquier mentira confiada. Todavía no sabía para qué servía todo. No es que pronto tuviéramos que probar esa cadena en batalla.
El verano en que cumplió 12 años, todo tomó dirección. Lo encontré en la mesa de la cocina con mi viejo cuaderno, la pantalla llena de líneas de código, cubos y símbolos como un idioma extranjero. ¿Qué estás haciendo? Aprendo. ¿Aprender qué? No me interpuse. Esto ya lo habíamos aprendido, si algo tiraba de él, era mejor apartar las sillas y dejarlo pasar. Pasó ese verano pegado a la pantalla más que cualquier niño en el estadio o en la calle. Tomé el almuerzo. Comí sin quitar la vista del monitor. El vaso amarillo estaba a la derecha del teclado, medio lleno de agua que olvidé beber. En septiembre deseché lo que tenía y le compré una computadora decente, no una que tardaba 5 minutos en encenderse. En la tienda el vendedor sonrió condescendientemente. ¿Vas a programar? Egor respondió. ¿Cuántos años? 12. El hombre, sorprendido, asintió con aprobación. Edad adecuada. En casa instaló la torre en el dormitorio. Le pedí que me prometiera cenar y dormir un poco. Él asintió, pero vi que su cabeza ya había vuelto a la lógica y los algoritmos. Por la noche me llamó para mostrarle una pantalla blanca con botones. ¿Qué es? Mirar. Cargué un archivo de texto, ejecuté un programa. Aparecieron largas secuencias de números. Es como una huella digital. La firma del expediente. Cambió una palabra en el documento y la ejecutó nuevamente. Los números han cambiado. La firma también. Así podrás saber si movieron el archivo. Y comparar versiones. Él me miró algo raro para que la verdad siga siendo cierta. Pensé en nuestras carpetas escolares, en las conversaciones que negaban lo obvio, en cómo nadie podía demostrar nada después. Eso es brillante, dijo. Regresó al teclado. Son solo patrones. Como si los patrones fueran cosas simples. A los 13 años el proyecto tomó forma. Quiero digitalizar todas sus carpetas, anunció en el café. Hay montañas de papel. Necesito introducirlo todo en el sistema. Nos sentamos y pasamos una semana escaneando, actas de reuniones de 2014, informes de psicólogos de 2012, tablas de comportamiento, protocolos de conversaciones con la escuela. Egor no solo guardó los archivos, sino que añadió algo invisible para mí. ¿Qué es? Marcas de tiempo. Hashes. Códigos de enlace. Cada documento se conecta con el anterior y el siguiente como una cadena de piedras. Si tiras de una, la cadena se rompe. Y puedes verlo. ¿Quién tiraría? ¿Para quién sería útil? Él respondió con calma, como recitando un hecho, para cualquiera que quiera cambiar lo que pasó. Y volvió al refresco con las manos ágiles, a la taza amarilla en el borde de la mesa, ese pequeño faro que no se movía, sin importar cómo el mundo girara a su alrededor. A los 14 años fue al sótano. ¿Has guardado algo desde que llegué? ¿Qué exactamente? ¿Cuadernos? ¿Calendarios? ¿Recibos? Todo del año 2000-2001. Mostré las cajas. Soy profesora. Nos quedamos con todo. Impuestos antiguos, facturas de luz, extractos bancarios, cuadernos con mi letra apretada. No tiraste nada. Los profesores no tiran. Sacó un calendario de noviembre de 2010 y pasó el dedo por las notas. ¿Por qué necesitas esto? Necesito saber cómo era realmente. No como dicen, sino cómo era. Me senté sobre una caja volcada. ¿Esto es por Rita? Él no respondió. Siguió hojeándolo. Sí. Cuando te trajo, mis notas se detuvieron. Llamar a Rita. Llamar al médico. Digitalicemos todo, decidí. Pasamos un mes alimentando el escáner, recibos de supermercado descoloridos, extractos bancarios sin depósito de ella, registros telefónicos donde no aparecía su número. Evidencia cotidiana de una ausencia. Empezó a quedarse despierto hasta tarde. Iba a dormir a las 10, pero escuché el familiar clic-clic a través de la pared. A medianoche tomaba una manzana cortada y la dejaba sobre la mesa. Gracias, murmuró sin quitar la vista de la pantalla. A las 2 a las 3 de la mañana, una franja de luz debajo de la puerta. En invierno entré con té. La habitación estaba helada.
3 monitores, uno con código, otro con tablas de fechas, el tercero con gráficos de nodos y flechas. ¿Qué es eso? Una forma para que la gente vea lo que es real y lo que es falso. Lo que realmente pasó y lo que inventaron después. ¿Es esto importante para ti? Sí. Por culpa de mamá. Reflexionó. Porque la gente miente. A veces necesitas pruebas. Le ajusté la manta sobre los hombros, ahora lo toleraba, y me fui, pidiéndole que no se quedara hasta tarde. Por supuesto que lo fue. Por la mañana lo encontré durmiendo en la mesa, lo cubrí con una manta y dejé huevos fritos en la estufa. Aparecía en la cocina como si nada hubiera pasado. Me sentí orgulloso de ese compromiso, de esa claridad, de esa terquedad por la verdad. Pensé que estaba armando un portafolio Pensé que estaba preparando un currículum universitario. No vi el punto esencial, él estaba forjando un escudo para nosotros. Silencioso e invisible, pero tan resistente que cualquier voz segura, cualquier argumento jurídicamente impecable, algún día empezaría a temblar ante él. Y pronto ese escudo sería necesario, tan necesario que con el simple clic de un botón de su teclado se desmoronarían, como vidrio bajo presión, las hermosas mentiras que alguien intentaba apuntalar con tinta y sello. 15 años llegaron sin estridencias en plena primavera pandémica, cuando la ciudad bajó las persianas de las calles. En casa, sin embargo, la vida seguía su ritmo habitual, la cafetera chisporroteando, la tostada ardiendo ligeramente, el mismo recorrido de los ojos a través de la ventana, la taza amarilla a la derecha del teclado. Ven, te lo mostraré, dijo un día, y yo me senté en su silla, donde la triple luz de los monitores hacía que todo lo que me rodeaba, incluido yo, fuera menos importante. En la pantalla ventanas limpias, botones precisos, nada superfluo. Explicó como si hablara de un hervidor eléctrico, es un sistema de verificación de documentos. Le pregunté cómo funcionaba. Cargó un archivo de texto común, presionó algunas teclas y aquí números, gráficos e indicadores cayeron en cascada. Luego cambió una palabra del texto, volvió a ejecutar el programa y todo cambió. Mira, metadatos, hashes, patrones de comparación. Si movieron el documento puedes verlo. Si falsificaron una firma, la trayectoria del bolígrafo, la presión, los intervalos entre trazos, todo lo delata. Lo escuché y pensé en nuestras interminables conversaciones, en todo lo que no dijimos. ¿Cómo fue tener al alcance de tu mano un hilo de acero irrompible vinculado a la verdad? En otras palabras, si algo es falso, ¿lo captas? Sí. No había orgullo en su voz, solo la sequedad del hecho. ¿Y ahora? Lo venderé. Hablaba como quien ha instalado un banco en el parque y lo utiliza para anunciarse en el mercadillo. En junio llegó el primer contrato. Una pequeña empresa de seguridad compró la licencia por unos 250.000 euros. Miré los números en la pantalla en silencio durante un largo rato, hasta que simplemente comentó, no es mucho pero demuestra que funciona. Y funcionó. Al cabo de un mes llegaron más solicitudes, muestre la demostración, discutamos la implementación. Respondí a las llamadas allí mismo en su habitación, con auriculares, usando el mismo tono tranquilo que usó para contestarme, solo que más técnico. El algoritmo compara las sumas de comprobación en capas, no depende de la búsqueda manual por parte del usuario. En las firmas no analizamos la imagen, sino los parámetros del movimiento. Me quedé en el pasillo captando lo esencial más que los detalles, no exageré, no simplifiqué. Explicó como si el interlocutor fuera capaz de comprenderlo, como si fuera un igual. A los 16 años ya tenía una cartera de clientes. En enero llegaron otros papeles, derechos exclusivos, contratos de apoyo, propuestas de adquisición. No sé cómo evaluarlo, dijo por primera vez en años, y su rostro delataba una vacilación profesional, no personal. Contratamos abogados, especialistas en ti, derechos de autor. Dmitri Nikiforov apareció un sábado y desdobló 3 propuestas sobre la mesa de la cocina, junto a mi cuaderno y la ensaladera. Todo bien, afirmó, mirando a Egor con un brillo de admiración velada. Creaste algo con valor tangible. Egor escuchó con atención quirúrgica, haciendo preguntas breves sobre plazos, responsabilidades y actualizaciones. Nikiforov explicó las diferencias entre conceder licencias y vender. Venderlo todo, decidió Egor, como si ya hubiera calculado cada variable. No hay rastro de mantenimiento o derechos residuales. Cierra y sigue adelante.
Dmitri levantó una ceja sorprendido. Las licencias pueden resultar más rentables a largo plazo. En un contrato de venta no se puede desarrollar nada similar hasta dentro de 5 años. No lo necesito. Su voz era definitiva, como si la siguiente ruta ya estuviera trazada en su código mental. Firmamos en marzo. Alpha Sigma Security transfirió alrededor de 40 millones y sus propios expertos validaron la precisión del sistema. Sostuve su carta entre mis dedos, comparándola mentalmente con mi salario de 35 años como maestro, ni siquiera agregaría la mitad de eso, si fuera honesto, y me pregunté cómo era posible presenciar, tan de cerca, a esa juventud serena que no se jactaba, no se pavoneaba, simplemente actuaba y avanzaba. Una semana después sonó el teléfono, era la televisión local. Querían entrevistar al adolescente autista de Kazán que revolucionó la detección del fraude. Me negué de inmediato. No quería que redujeran a mi hijo a un recurso argumental inspirador, a un personaje sin matices. Pero él dijo sí. Katia llegó joven, educada, instaló la cámara en la habitación y pidió filmarlo frente a la computadora. Dime qué hace tu programa. Verifica la autenticidad de los documentos mediante metadatos y patrones. Identifica falsificaciones, respondió al objetivo con la misma indiferencia con la que diría la hora. ¿Por qué creaste esto? Me preparé para lo peor. Quería saber cómo se mantiene la verdad, dijo simplemente. La gente miente. Los documentos no si se leen correctamente. Katia sonrió como si hubiera oído una máxima filosófica. Preguntó sobre los planes para el dinero, se encogió de hombros. No lo tengo todavía. Intentó explorar el ángulo emocional, pero sus respuestas fueron planas, exactas, sin fisuras. Al cabo de 20 minutos recogió su equipo y se despidió agradecida. El material fue transmitido el viernes por la noche con una banda sonora dramática y cortes de archivo, como es habitual. Un adolescente local desarrolla un sistema que vimos juntos. ¿Y ahí? Normal. Solo entonces me di cuenta, en los días siguientes no hubo euforia ni planes extravagantes sobre qué comprar. Parecía estar esperando. Sentado con la taza amarilla en las manos, mirando por la ventana. ¿Todo está bien? Sí. Pero no fue así. Algo dentro de él se había reorganizado, como el aire antes de una tormenta, todavía silencioso, pero cargado. 2 semanas después, alguien llamó a la puerta. Era un día de trabajo, no esperábamos a nadie. Egor estaba en su habitación. Lo abrí y me encontré con una mujer con traje claro, cabello impecable y mirada calculada. Al lado, un hombre con maletín oficial oscuro y sonrisa formal. Mamá, dijo, y mis manos se congelaron. Rita. Mayor con líneas duras en el rostro y la mandíbula tensa. Pero era ella. ¿Egor está ahí?, preguntó, tratando de ver más allá de mi hombro. Por un momento, no pude emitir ningún sonido. Stanislav Volosin, abogado, se presentó el hombre con un gesto de la mano. Asunto de tutela y gestión financiera. ¿Qué tutela? Logré articular. Rita sonrió sin calidez. ¿Podemos entrar? Lo digo en serio. Debería haber cerrado la puerta. Debería haber dicho no. Pero me quedé paralizado al oír los pasos de Egor en el pasillo detrás de mí. Miró a Rita y su rostro era una máscara suave, ni sorpresa ni ira, solo esa mirada analítica que reservaba para los gráficos anormales. Adelante, dijo con calma. Y allí por primera vez entendí, cualquier cosa que viniera, él lo había preparado durante años, tejiendo una red invisible. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde, durante años, apilamos carpetas, cenamos en silencio, donde nuestras miradas se encontraron en el momento adecuado. Rita juntó las manos. Volosin abrió la carpeta y giró su cuerpo hacia mí con voz oficial e impersonal. Vinimos a discutir la tutela y la administración de bienes. Mi cliente Margarida Kuprina mantiene su patria potestad y tiene intención de reanudar su participación activa. Tiene 16 años, los asuntos patrimoniales requieren la supervisión de un adulto. ¿Qué supervisión? Mi garganta ardía. Rita se inclinó hacia adelante endulzando su tono. Mamá, hiciste un trabajo maravilloso. Pero de ahora en adelante estaré a su lado. Nunca me di por vencido con mi hijo. Solo estaba distante.
Voloshen sacó documentos de la carpeta, sellos, firmas, todo en orden. Aquí lo tienes. Confirmación. Transferencias bancarias, visitas, llamadas. Sellos de notario. No hay violación legal de derechos. Miré esas hojas y escuché el sonido de una sola palabra en mi cabeza: mentir. Eso es falso, dijo con la voz temblorosa. Voloshen ni siquiera parpadeó. Si puedes probarlo, preséntalo ante el tribunal. Egor estaba apoyado contra la puerta de la cocina, con la mirada fija, no en los rostros, sino en los papeles. Necesitamos nuestro propio abogado, declaró con una calma que cortaba el aire como una espada. Fue en ese silencio suyo por primera vez ese día, que pude respirar. Lyudmila Resnikova fue recomendada por Lida, una mujer con la cabeza erguida. Llegó 3 días después sin rodeos, sin el teatro de la compasión. Abrió nuestras propias carpetas sobre la mesa, extendiendo años de documentos como un mapa de batalla. Estuvo más de 1 hora analizando firmas, sellos, fechas, orígenes sospechosos. Luego miró hacia arriba. Su rostro lo decía todo antes de las palabras: genial. Profesional. Impresionante. Creo en ti, Vera Ivanovna. Pero el tribunal exige pruebas. ¿En qué vamos a confiar? Cogí mis carpetas, pesadas con solapas de colores, llenas de lo que era real, años de citas médicas, boletas de calificaciones escolares, recibos de terapia e incluso recibos de medicamentos. Lyudmila lo hojeó con dedos ágiles. Esto prueba que tú eras, de hecho, su tutor. Pero ¿dónde está la tutela formal? Tragué fuerte. Ella desapareció. Y nunca regresó. Entiendo. Pero legalmente, sin una decisión judicial, sus derechos nunca fueron suspendidos. Hizo una pausa. Ella no quiere quitártelo. Él quiere el dinero. Hasta que cumplió 18 años. 40 millones, pensé, y un escalofrío me recorrió. ¿Podemos pelear? ¿Podemos? Lyudmila se cruzó de brazos. Pero con estos papeles suyos nuestras posibilidades son escasas, a menos que demostremos un fraude. Lo que vino después fue un torbellino de plazos y presiones. La llamaron fase previa al procedimiento: intercambios de documentos, citaciones, copias certificadas. Lyudmila llegó con una lista de preguntas, respondimos a todo: horarios, visitas que no sucedieron, pagos que solo yo hice. Mantén la calma, repitió mientras mis manos temblaban con tanta fuerza que las migas de pan casi saltaban de la mesa. No hay conversaciones directas con ellos. Todo pasa a través de mí. La primera declaración fue de Rita. Su oficina, una mesa larga, botellas de agua cristalinas. Ella con un suéter ligero y suave, como si posara para un retrato de una madre devota. Stanislav hizo preguntas en tono neutral, ella respondió al mismo ritmo. Lo visitaba una vez al mes cuando podía. Envié dinero, en diciembre de 2012, alrededor de 4.000. Abril de 2014, 7.000, después, según mis posibilidades. Y la justificación ensayada: pensé que sería mejor la estabilidad con su abuela, mientras resolvía mis asuntos. Pero nunca lo abandoné. Soy su madre. Presioné los bordes de los papeles hasta que me dolió. Lyudmila me tocó el brazo, una advertencia silenciosa: respira. Más tarde en el pasillo fue directa, muy elocuente. Detallado. Para un juez, esto suena convincente. Me ardieron los ojos. Pero es mentira. Lo sé. Ella bajó la voz. Necesitamos experiencia directa en la autenticidad de estos documentos. O una cronología tan sólida que no deja lagunas. El ideal. Ambas cosas. Asentí y por primera vez en años, el miedo me heló por dentro. 3 días después, le llegó el turno a Egor. Stanislav sonrió de esa manera propia de quien ya se considera un ganador. ¿Recuerdas las visitas de tu madre, Egor? No recuerdo visitas específicas. ¿Y qué pasa con las llamadas? Tendríamos que comprobar los registros. ¿Sabes que ella envió dinero? No lo recuerdo. Vi el brillo en los ojos de Stanislav, un adolescente que no recuerda, es el testigo perfecto para cualquiera de las versiones. Pero cuando Lyudmila tomó la palabra, Egor respondió sin dudarlo: vivo con mi abuela. Ella me cuida.
Quiero quedarme en casa. Y no quiero que mi madre controle mi dinero. Corto. Necesario. Aún así, en el coche, Lyudmila murmuró, lo hizo bien. Pero su versión sigue en pie. Sin pruebas concretas de fraude, es arriesgado. Esa noche no cerré los ojos. Seguí mirando al techo, reviviendo fragmentos, la Navidad en la que quemamos el pastel juntos, la taza amarilla que me trajo cuando era pequeña, las noches que inventábamos cuentos para que no llorara. Se podría borrar todo esto con un bonito sello en papel. A las 3 de la mañana, una franja de luz debajo de la puerta de Egor. Llamé ligeramente. Estaba frente a 3 monitores, en uno mesas con fechas, en otro nuestros documentos digitalizados, en el tercero, algo que parecía un diagrama de nodos y flechas, como un mapa de conexiones ocultas. Egor, son las 3 de la mañana. Necesitas dormir. Ya casi termino. No apartó la cara. Los archivos tenían nombres como detalles MTS 2010 a 2020, estados de cuenta Verbank, entradas, calendario de terapias 2020 a 2021. Eso no ayudará. Mi voz se quebró. Dejó sus manos sobre el teclado. Di la verdad mañana. Eso será suficiente. No lo es. Tiene documentos. Un asentimiento casi imperceptible. Decir verdad. Salí y apoyé la frente en la puerta. Escuché el clic de las teclas regresar. Tenía miedo. Él no. Por la mañana todo parecía muy normal, el café en la mesa, la camisa que compramos para el juicio, el silencio en el coche. Pero era una quietud diferente, densa, como antes de una tormenta. Lyudmila nos esperaba en las escaleras del foro. Respira hondo. Solo responde lo que te preguntan. Sin comentarios. Egor, objetividad. Él asintió. La habitación era más pequeña de lo que imaginaba, paneles de madera oscura, bombillas zumbando, olor a papel viejo y cera. La jueza, una mujer de 50 años, con el pelo gris recogido rigurosamente hacia atrás y los ojos pesados, se sentó, se ajustó las gafas y empezó. Rita estaba junto a Stanislav, con un vestido sobrio, sin joyas y con el rostro una máscara de noble cansancio. Todo para mi hijo. Teníamos a Lyudmila, nuestros maletines y mi pulso, latiendo en mi cuello. Levantarse. La sesión está abierta. Stanislav habló primero, confiado y fluido, la madre que nunca abandonó sus derechos, que se mantuvo en contacto, que presentó pruebas. Cada hoja que mostraba sonaba como un martillo. El juez escuchó, tomó notas y formuló preguntas específicas. Describa su participación, señora Kuprina. Y Rita recitó como si leyera un diario, diciembre de 2013, cumpleaños, pasé por aquí. En abril de 2015 transferí a 7000 a terapia. En mayo de 2017, hablamos por teléfono sobre la escuela. Nada dramático. Solo una madre presente con fechas y valores memorizados. Mis dedos se hundieron en mi palma. Mentir. Todas mentiras. Cuando llegó el turno de Lyudmila, mostró nuestras carpetas, años de escuela, médicos, terapias, solo yo. El juez escuchó atentamente. Luego miró hacia arriba. Los documentos confirman que el menor vivía con su abuela. Pero no veo aquí una decisión judicial que suspenda los derechos maternos. Legalmente, ella sigue siendo la madre. El mundo se oscureció por un segundo. Rita sonrió discretamente, casi imperceptiblemente, como quien ya saborea la victoria. Me incliné hacia Egor y susurré desesperadamente, está mintiendo. ¿Qué hacemos? Apartó la cara por una fracción de segundo. En sus ojos, la misma frialdad calculadora que vi cuando corrigió mis errores en los informes. Él no respondió. Simplemente bajó la mano, y fue entonces que noté, a sus pies, la mochila gastada que no soltaba desde hacía días. El juez se volvió hacia nosotros. La palabra a la defensa. El joven. La juez se inclinó ligeramente hacia adelante con los dedos todavía apoyados en la madera pulida de la mesa. Sus ojos, los mismos que habían medido cada palabra, cada pausa, cada temblor de su voz, ahora fijaban a Rita con precisión quirúrgica. ¿Tienes algo que añadir? Repitió, pero no a Egor. Esta vez no.
El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes y el crujido apenas perceptible de la silla de Stanislav Voloen al sentarse, derrotado. Rita abrió la boca y la cerró. Sus dedos, antes tan seguros al manejar papeles, ahora se entrelazaron como si buscaran un ancla. El cristal del anillo, ese detalle que tantas veces había mostrado como símbolo de estatus, parecía demasiado pesado para su mano temblorosa. Yo solo quería, se le quebró la voz. Ya no era la mujer que había entrado allí con pasos firmes y una sonrisa calculada. Era alguien que por primera vez miraba hacia el abismo que ella misma había cavado. El juez no esperó. Ya no había lugar para excusas poco convincentes ni verdades a medias. Los documentos presentados por Margarida Cuprina, afirmó, cada sílaba un martillo, no solo no demuestran la supuesta cronología, sino que también contienen graves inconsistencias. Las firmas no coinciden. Las fechas fueron inventadas. Los registros bancarios y telefónicos, aquí tocó ligeramente el montón de papeles que tenía delante, como si acariciara pruebas irrefutables, contradicen cualquier versión distinta a la que nos presentó la defensa. Voloen intentó levantarse, pero una mirada del juez lo inmovilizó contra la silla. Su costoso traje de pronto le pareció demasiado pequeño para contener la derrota. El tribunal declara que estos documentos, hizo una pausa, deliberada y letal, son falsificados. El aire abandonó mis pulmones rápidamente. No fue alivio. Aún no. Era algo más primario, la certeza de que, después de años de tragar mentiras, la verdad finalmente tenía dientes. Egor no se movió. Él no sonrió. Él no me miró. Pero vi sus dedos, los mismos que habían escrito interminables líneas de código, que habían establecido conexiones entre datos como un cirujano cosiendo una herida, relajarse, solo un poco sobre la mesa. El juez se volvió hacia nosotros. Su tono ya no era el de un árbitro distante, sino el de alguien que acababa de limpiar una mancha rebelde de una tela valiosa. En cuanto a la custodia y la responsabilidad legal, comenzó, y mi corazón dio un vuelco, los hechos son claros. Los registros escolares, las declaraciones de los testigos, las declaraciones que abarcan 7 años sin una sola transferencia cuestionable, las llamadas telefónicas que cesaron en 2010. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. La vida de esta joven se construyó aquí. Con esta familia. Con esta gente. Lidia me apretó el brazo. No fue un gesto de consuelo. Fue una hora respirar. Por eso el juez dio un golpe seco y definitivo con el mazo, el tribunal rechaza la petición de Margarida Cuprina por falta de fundamento jurídico y material. La custodia permanente corresponde a Lidia Ivanovna Volkova, con todos los derechos y deberes inherentes. El caso está cerrado. El sonido del martillo resonó como un disparo. Rita no lloró. No gritó. Se quedó allí inmóvil, mientras el hombre del traje oscuro le susurraba algo al oído, algo que hizo que sus hombros se hundieran como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Voloen ya estaba guardando sus papeles, sus movimientos eran mecánicos, sus ojos estaban vacíos. Él lo sabía. Todos lo sabían. Esa batalla se había perdido incluso antes de comenzar. Egor finalmente se volvió hacia mí. No había ningún triunfo en su mirada. No hubo odio. Solo había una quietud inquietante como la de alguien que acaba de cerrar la última página de un libro difícil y por primera vez en mucho tiempo puede respirar. Vamos, dijo en voz baja. No fue una pregunta. Y cuando salimos de la sala del tribunal, con la luz del sol golpeando nuestros rostros como una cruel bendición, supe que no era solo la custodia lo que habíamos ganado. Era el derecho a dejar de correr por fin. Años de historiales médicos, informes escolares, recibos amarillentos, calendarios con fechas tachadas. Egor se limitó a asentir con la cabeza a su hijo, un movimiento breve, casi imperceptible, mientras la juez hojeaba los documentos como si fueran piezas de un rompecabezas que solo ella podía ver. El sistema de verificación, explicó con precisión quirúrgica, no coincidía con los registros primarios. Y luego, como si cortara el aire con un cuchillo, ni llamadas confirmadas, ni transferencias, ni llamadas después de diciembre de 2010. Eso es convincente. Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Sus explicaciones son contradictorias. No podía sentir el respaldo de la silla.
Lo único que podía oír era la sangre palpitando en sus oídos, un ritmo sordo, y vio, con claridad repugnante, la luz indicadora amarilla en el panel del juez parpadeando. Un detalle ridículo, pero se me quedó clavado como un anzuelo. Egor siguió de pie inmóvil con la misma tranquilidad que antes. No había triunfo en su rostro ni alivio. Solo la presencia sólida de quienes portan expedientes como si fueran reliquias, guardianes de una verdad que no necesita ser gritada para ser escuchada. El juez acercó la sábana, pero hablaba de memoria. Cumplir con el pedido de Margarita Cuprina. Denegado. Transferir la tutela y establecer la administración financiera. Denegado. Conceder la custodia y tutela del patrimonio del menor Egor Kuprin a su abuela Vera Ivanovna. Sí. Las palabras se acumularon en el aire, firmes como los peldaños de una escalera que no temblaba bajo los pies. Rita jadeó como si le hubieran dado un puñetazo. La voz del juez no cambió. Ni un decibel más. Y luego, sin pausa, sin respirar, el conjunto de pruebas apunta a la posible presentación de documentos falsificados y declaraciones deliberadamente falsas. Los expedientes serán remitidos al Ministerio Público para su investigación y diligencias procesales. Los labios de Volosin se pusieron blancos. Rita se quedó mirando la mesa, como si quisiera hundirse en ella. Lidia me pellizcó, no fuerte, solo lo suficiente para recordarme que debía respirar. Me inspiré. Exhalé. Sentí como si hubiera liberado todo el aire que había retenido durante semanas. El juez golpeó una vez el mazo. Sesión cerrada. Nos levantamos casi al mismo tiempo, sillas crujiendo, papeles crujiendo, alguien abriendo la puerta, el ruido de una maleta al cerrarse. Egor enrolló el cable del portátil con movimientos precisos, guardó todo en su mochila, lentamente, como si estuviera ordenando la mesa de la cocina. Me volví hacia él. Tú ya lo sabías. Me miró brevemente y asintió. Una vez. Exactamente. Fue entonces cuando el juez volvió a llamar a la mesa a las partes. Como si recordara algo en el último segundo. Mi corazón dio un vuelco, así que aún no había terminado. Nos volvió a llamar, incluso después del mazo, incluso cuando la gente ya se dirigía hacia la salida. Habló con la misma voz práctica sin énfasis. La decisión final se pronunciará al final del día. Los materiales sobre los documentos falsos ya han sido enviados, la línea de investigación se abrirá por separado. Hizo una pausa casi imperceptible. En cuanto al contacto con la madre, a criterio del menor y de acuerdo con el tutor. Ya no nos miró. No fue necesario. Todo estaba dicho sin lugar a malentendidos. Salimos al pasillo, donde olía a pintura fresca y a abrigos húmedos. Solo entonces me di cuenta de que me temblaban las piernas, no por debilidad, sino como después de un largo viaje, cuando pisas el suelo y de repente recuerdas que la tierra es sólida, que no cederá bajo tus pies. 6 meses después, vivíamos en otra realidad. Ninguna cláusula de seguridad en el contrato de alquiler, solo una prohibición clara, 5 años sin repetir los mismos errores. Egor se sentó frente a otra pantalla, esta vez probando códigos, buscando patrones donde otros solo veían ruido. Vemos lo que otros no ven, dijo una mañana, mientras el café se enfriaba. Era la misma sensación que ver el dibujo en el tapiz, solo que ahora no se trataba de crímenes, sino de algo más permanente. La primera que llamó fue Stepa. Ese mismo Stepa que años antes se sentó en el último escritorio de mi habitación, en 4º año, y lloró de frustración hasta que alguien ajustó el brillo de la lámpara y le dio más tiempo en la prueba. Había discutido con la junta hasta quedarme ronco, no tiene ningún defecto. Solo necesitas otra llave. Ahora Stepa entró en la pequeña oficina de 6 mesas, en un edificio antiguo con amplios ventanales, se sentó frente al monitor, se puso los auriculares y trabajó como si siempre hubiera pertenecido allí. Luego vinieron Marco y Lili, también míos, los que la orientación pedagógica catalogó como casos perdidos, y yo cada vez respondí, lo entiendo. Pero no de la manera que piensas. Un día les llevé tartas caseras. El silencio en la oficina era como el de una biblioteca, nadie se interponía en el camino, cada uno hacía lo suyo, pero todos estaban conectados por un hilo invisible. Lo único que se oía era el teclado y el rugido de la vieja tetera en la cocina. Stepa se quitó los auriculares al verme, se sonrojó como una adolescente y dijo con voz entrecortada, ¿se acuerda, maestra?
Le dijiste al director que no estaba destrozado. Que solo necesitaba otra llave. Igor dice lo mismo. No sabía qué responder. Dejé las tartas en la barandilla y solo asentí, para no dejar escapar el nudo que se me estaba formando en la garganta. Rita recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario en un centro para niños del espectro. Nadie me lo dijo, lo vi yo mismo un día, cuando llevé a los cachorros a la sala sensorial. Estaba sentada en el suelo, rodeada de niños, leyendo en voz alta un libro de páginas gruesas, deteniéndose en el momento adecuado. No como actriz, sino como alguien que por fin entendió que el silencio también es lenguaje. Sus ojos se encontraron con los míos. Estábamos paralizados. Parecía agotada, con ojeras que ningún maquillaje podía ocultar, pero había algo en su rostro que no era autocompasión. Era el cansancio de quien, por primera vez, hace lo que debe hacer. El coordinador, sin saber quién era yo, comentó de pasada: este voluntario viene más de lo obligatorio. Duplicó su carga de trabajo. No me acerqué más. No hubo palabras que no mancharan el aire. Los martes comencé a visitar a Igor. Había alquilado un pequeño apartamento en el 3er piso, con ventanas que daban a un patio gris donde los coches estaban aparcados en filas tan perfectas que parecían alineados mediante un algoritmo. En el estante de la cocina, la misma taza amarilla, con el borde desconchado pero todavía allí, como un talismán. Comimos en silencio como siempre. A veces su mirada se perdía en el vacío y sabía que en ese momento, estaba reorganizando patrones en su cabeza. No lo interrumpí. Lavé los platos, preparó el segundo té. Para mí con tomillo. Para él solo agua caliente, aplastando la bolsa entre sus dedos. Una noche, después de meses de ese ritual, dejó el tenedor y me miró, no directamente, pero con una precisión que me impactó con fuerza. Sé que entregaste a Esmena, dijo. Me llamé Vera, algo que rara vez hacía. No sé si estuvo bien. No sé si estuvo mal. Solo sé que fue una elección. Y luego, como sopesando cada sílaba, y valiste cada día. Él asintió. Él no apartó la mirada. Fue suficiente. Unas semanas más tarde, llevé al centro una caja con bloques de construcción y cuadernos de ejercicios. Cada uno olía a tinta de impresora, como el primer día de clases. Y allí estaba de nuevo Rita, esta vez agachada junto a un niño que golpeaba cubos de madera contra el suelo, contando los sonidos en voz alta. Antes solo contaba el dinero de otras personas. Ahora contaba los latidos, para que el niño no perdiera el ritmo. Me quedé en la puerta observando. Luego di media vuelta y me fui sin despedirme. No porque él la hubiera perdonado, sino porque hay cosas que no se pueden arreglar con palabras y, sin embargo, es necesario hacerlas. No hay necesidad de estorbar, ni con los ojos ni con las palabras. Después de todo, la justicia no convirtió la vida en un cuento de hadas. Igor todavía sigue el mismo camino todas las mañanas, sigue comiendo la misma tortilla en el café de la esquina, y cuando cambian las bombillas del patio de al lado, cambiando el color de la luz que incide en el suelo, ambos nos desviamos durante una semana entera, como si ese brillo diferente fuera una traición. El dinero permanece quieto en la cuenta, tan quieto como el agua de un viejo pozo, y no tenemos prisa por sacarlo. Lo ahorra para sueldos, para el alquiler, para si las cosas van mal. Por la noche salgo al balcón cuando el patio ha exhalado el último aliento del día y oigo, abajo, el crujido metálico de un contenedor de basura al cerrarse. Una noche cualquiera, sin trompetas, sin aplausos. Y ese quizás sea el verdadero lujo, la quietud que no necesita ser justificada. Una de esas noches apareció ante mí Lidia Rezníkova, la misma de siempre. Nos cruzamos por casualidad en las escaleras del juzgado, yo había ido a entregar unos papeles. ¿Y ahora, cómo estás?, preguntó. Siguiendo la rutina, respondí. Ella sonrió como si esa fuera la respuesta correcta. Luego, con un tono más sobrio, sabes, mucha gente inicia una guerra por la verdad. Pocos pueden soportarla hasta el día en que la verdad empiece a actuar por sí sola. Tú aguantaste. En ese momento comprendí que esa era la respuesta a la pregunta que me había perseguido durante años: ¿por qué seguimos? Es por eso. Para esos días silenciosos en los que la verdad no grita, sino que simplemente es. El martes siguiente regresé a casa de Igor. Comimos, lavé los platos, él abrió su laptop, me levanté para irme.
Nos vemos el próximo martes, confirmó sin levantar la vista de la pantalla. Pasé mi mano por su cabeza como siempre y ni siquiera se inmutó. El pasillo del edificio estaba fresco y el patio vacío. En el mostrador de al lado, la voz apagada de alguien hablando por teléfono se mezclaba con el zumbido lejano de la ciudad. El semáforo de la esquina se puso amarillo y fue entonces cuando el celular vibró en mi bolsillo. Un mensaje corto, gracias. Caminé a casa por el mismo camino de siempre, pensando que cada uno de nosotros tiene su propia verdad, pero solo vivimos en la que se mide, día tras día, como Egor mide sus hojas de cálculo, como yo cuento los pasos hasta la puerta. No hay nada más. Si estuvieras en mi lugar, perdonarías a una hija que abandonó a su nieto. Escribe en los comentarios. Y suscríbete al canal Neborto Old. No prometemos milagros. Simplemente seguimos adelante en la medida de lo posible, con una verdad que resiste la prueba del tiempo. Gracias por escuchar hasta el final. Cuéntanos en los comentarios cuántos años tienes, de dónde eres. Queremos saber quién está del otro lado. Dale me gusta, comparte, suscríbete. Todavía quedan muchas historias reales por delante. Y todos ellos como este están hechos de silencios que hablan más que cualquier palabra.